Dulmadre, con 4 hijos, no tenía nada que comer hasta que un cazador, Apache, encontró su refugio y cambió sus destinos para siempre. En las tierras áridas de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad y las esperanzas se marchitaban como flores en el desierto, vivía una mujer cuyo nombre se había convertido en profecía de dolor. Dolores Morales, de 29 años, caminaba por la vida cargando un peso que habría quebrado a espíritus menos resilientes. Pero ella continuaba adelante por una razón que superaba cualquier sufrimiento personal: sus 4 hijos. La cabaña de adobe donde se refugiaban había sido construida años atrás por un minero solitario que buscaba fortuna en las montañas, rocosas que se alzaban como centinelas silenciosos alrededor del valle. Cuando el hombre desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo sus sueños de riqueza y dejando atrás solo estructura vacía, Dolores había encontrado en esas paredes agrietadas el único hogar que podía permitirse después de que la tragedia destruyera su vida anterior. 6 meses habían pasado desde que recibió la noticia que cambió todo para siempre. Roberto, su esposo de 32 años, había muerto en las minas de plata junto con 11 compañeros más cuando un derrumbe sepultó sus cuerpos bajo toneladas de roca y tierra. El hombre que había sido su ancla en el mundo, el padre de sus hijos, el proveedor de su familia, había desaparecido en un instante, dejando atrás solo recuerdos y una viuda con 4 bocas que alimentar. Los patrones de la mina habían dado a cada familia una compensación miserable: 20 pesos de plata que apenas cubrían los gastos del funeral. «Es lo que podemos hacer», había dicho el capataz con indiferencia cruel, como si estuviera hablando de ganado perdido en lugar de vidas humanas destruidas. «Los accidentes pasan. Es parte del trabajo». Sus palabras habían caído sobre Dolores como gotas de veneno, grabándose en su memoria como recordatorio de cuán poco valoraba el mundo la vida de los trabajadores pobres. Isabel, su hija mayor de 12 años, había sido testigo silencioso de la transformación de su madre de mujer esperanzada en superviviente desesperada. La niña, con ojos color avellana que habían heredado la inteligencia de su padre y la determinación de su madre, había tenido que crecer demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que ningún niño debería cargar. Su cabello castaño, una vez cuidadosamente trenzado cada mañana, ahora colgaba descuidado alrededor de su rostro delgado, testimonio silencioso de una familia que luchaba por sobrevivir día a día. Carmen, de 10 años, había comenzado a mostrar signos preocupantes de desnutrición. Su pequeño cuerpo, que antes irradiaba la energía incansable de la infancia, ahora se movía con la fragilidad de quien ha conocido el hambre como compañero constante. La tos que había desarrollado durante las noches frías del desierto se había vuelto más persistente, más profunda, sugiriendo el desarrollo de una enfermedad respiratoria que Dolores no tenía recursos para tratar adecuadamente. Miguel, de 8 años, había tratado valientemente de convertirse en el hombre de la casa después de la muerte de su padre. Cada amanecer salía de la cabaña con determinación que partía el corazón, buscando en el desierto circundante cualquier cosa comestible que pudiera contribuir a la supervivencia familiar. Sus manos pequeñas habían aprendido a distinguir entre raíces nutritivas y venenosas, conocimiento que había adquirido a través de ensayo y error peligroso que había resultado en más de una noche de dolores estomacales. Diego, el menor de apenas 6 años, había dejado de preguntar cuándo regresaría papá, pero sus ojitos seguían buscando esa figura familiar cada vez que escuchaba pasos acercándose a la cabaña. Su silencio sobre la ausencia paterna era más desgarrador que cualquier llanto, revelando una comprensión instintiva de que algo fundamental había cambiado en su mundo para siempre. Era una mañana particularmente cruel de octubre, cuando Dolores despertó al sonido que había llegado a temer más que cualquier pesadilla: el llanto débil pero persistente de Carmen. La pequeña tenía fiebre nuevamente, su frente ardía al tacto,
y sus labios estaban secos y agrietados por la deshidratación. El último pedazo de pan, duro y mohoso, se había terminado 2 días atrás, y el agua que quedaba en su única cantimplora era apenas suficiente para un día más. Dolores se sentó en el borde del catre improvisado, donde dormía Carmen, contemplando opciones que todas parecían llevar a la degradación o la muerte. Su orgullo, lo único que le quedaba después de perder todo lo demás, le gritaba que encontrara otra solución, cualquier alternativa que no involucrara mendigar en las calles polvorientas del pueblo cercano. Pero el llanto de su hija enferma era más fuerte que su dignidad personal. Sus manos temblorosas tocaron la frente ardiente de Carmen, mientras calculaba mentalmente el tiempo que tomaría caminar hasta el pueblo, encontrar a alguien dispuesto a dar limosna y regresar con algo de comida o medicina. El viaje de ida y vuelta tomaría todo el día, dejando a los niños solos en la cabaña aislada, vulnerables a peligros que su mente maternal prefería no contemplar. ¿Ustedes qué harían en esta situación desesperada? ¿Cómo se sentirían al ver a sus hijos sufrir de hambre sin poder hacer nada para ayudarlos? Mientras Dolores luchaba con la decisión más humillante de su vida, fuerzas del destino se movían en secreto entre las montañas cercanas, tejiendo hilos invisibles que conectarían su desesperación con la redención que nunca había osado esperar. A varios kilómetros de distancia, siguiendo senderos que solo los ojos entrenados podían distinguir entre las rocas y la maleza del desierto, caminaba un hombre cuya propia historia de pérdida y soledad estaba a punto de entrelazarse con la de ella, de maneras que ninguno podía imaginar. Cochise, cuyo nombre apache significaba fuerza de la montaña, se movía a través del paisaje árido con la gracia silenciosa de quien había nacido para vivir en armonía con la naturaleza más hostil. A los 34 años, su cuerpo mostraba las marcas de una vida dedicada a la supervivencia en condiciones que habrían destruido a hombres menos resilientes. Su piel, bronceada por años de exposición al sol implacable del desierto, estaba cruzada por cicatrices que contaban historias de batallas sobrevividas y peligros enfrentados. Su rostro, con facciones nobles que hablaban de herencia ancestral orgullosa, había sido endurecido por experiencias que habrían quebrado espíritus menos fuertes. Sus ojos, del color de la obsidiana pulida, guardaban profundidades de sabiduría y dolor que solo quienes han perdido todo pueden desarrollar. Su cabello negro, largo hasta los hombros y trenzado con cuentas sagradas que habían pertenecido a su madre muerta, se movía con el viento matutino como banderas de luto que nunca había podido arriar. Durante 3 años había vagado por el desierto como un alma en pena, alejado voluntariamente de los restos dispersos de su tribu después de la masacre que destruyó todo lo que amaba. La imagen de su esposa Ayana y su hijo pequeño Naalnish, sus cuerpos sin vida entre los escombros humeantes de su poblado, lo perseguía cada noche cuando cerraba los ojos. Los soldados mexicanos habían llegado como una plaga de langostas, destruyendo todo a su paso en busca de guerreros que habían atacado una caravana de suministros. El hecho de que él y otros guerreros fueran inocentes de ese ataque particular no había importado a los soldados sedientos de venganza. Para ellos, todos los apache eran culpables por asociación. Todos merecían muerte o esclavitud. Cochise había regresado de una cacería de 3 días para encontrar cenizas donde había estado su hogar, silencio donde habían resonado las risas de su familia, vacío donde había existido todo lo que daba significado a su existencia. Desde entonces había vivido como un fantasma, manteniéndose vivo solo porque sus enseñanzas ancestrales le prohibían quitarse la vida voluntariamente. Cazaba para sobrevivir, no para prosperar. Se movía de lugar en lugar sin propósito, arrastrando su dolor como cadenas invisibles que pesaban más que cualquier metal forjado por el hombre. Esa mañana particular, mientras seguía las huellas frescas de un venado que había estado rastreando durante 2 días, algo inusual captó su atención entrenada. A la distancia, elevándose débilmente hacia el cielo despejado,
vio una columna delgada de humo que no correspondía al patrón típico de fogatas, apache o mexicanas. Era el humo desesperado de quien quema cualquier material disponible para combatir el frío o preparar comida insuficiente. Su instinto de guerrero, afinado por décadas de supervivencia en territorio hostil, inmediatamente se alertó. Podría ser una trampa preparada por soldados que conocían los métodos apache de rastreo. Podría ser una familia de colonos perdida que representaría problemas diplomáticos si la ayudaba. Podría ser cualquier número de situaciones que complicarían su existencia ya suficientemente problemática. Pero había algo más en esa columna de humo que tocó una cuerda diferente en su alma endurecida. Una cualidad desesperada, casi suplicante, que hablaba de necesidad genuina en lugar de engaño calculado. Contra su mejor juicio y sus instintos de autopreservación, decidió investigar, moviéndose con la cautela silenciosa que había perfeccionado durante años de evitar tanto enemigos como amigos. Se acercó al origen del humo utilizando técnicas de aproximación que había aprendido en su juventud, cuando su padre y los ancianos de la tribu le enseñaron que un guerrero verdadero debe ser como el viento, presente pero invisible, poderoso pero silencioso. Cada paso estaba calculado para no hacer ruido, cada movimiento diseñado para mantenerlo oculto entre las rocas y la vegetación escasa del desierto. Cuando finalmente llegó a una posición desde donde podía observar el origen del humo, lo que vio lo dejó inmóvil durante largos minutos. En un valle pequeño, protegido por paredes rocosas que proporcionaban alguna protección contra los vientos del desierto, se alzaba una cabaña de adobe que había visto días mejores. Las paredes estaban agrietadas, el techo mostraba signos de reparaciones improvisadas, y todo el conjunto tenía el aire de refugio temporal de quienes no tenían mejores opciones. Pero no era la condición de la estructura lo que capturó su atención completamente. Era la escena que se desarrollaba frente a la puerta principal, una escena que resonó con recuerdos dolorosos de su propia familia perdida, y despertó emociones que había tratado de enterrar bajo años de aislamiento autoimpuesto. Una mujer joven, obviamente agotada y desesperada, salía de la cabaña cargando un pequeño fardo en sus brazos. Su postura hablaba de determinación desesperada, del tipo de resolución que solo surge cuando todas las otras opciones han sido agotadas. 4 niños de diferentes edades la observaban desde la entrada, sus expresiones mostrando una mezcla de miedo, hambre y amor incondicional, que Cochise reconoció inmediatamente. La escena lo transportó instantáneamente a recuerdos de su propia infancia, cuando había observado a su madre prepararse para viajes peligrosos en busca de alimentos durante los tiempos de escasez. Recordó la sensación de impotencia infantil, el deseo desesperado de ser lo suficientemente grande y fuerte para acompañarla, para protegerla, para asegurar que regresara sana y salva. Dolores había tomado la decisión más difícil de su vida adulta. En el pequeño fardo que cargaba, había envuelto los únicos objetos de valor que le quedaban, unos aretes de plata que habían pertenecido a su madre, una pulsera que Roberto le había regalado en su primer aniversario de bodas, y un pequeño crucifijo de oro que había sido bendecido por el párroco de su pueblo natal. Eran los últimos vestigios de su vida anterior, los únicos elementos físicos que conectaban su presente desesperado con un pasado que había incluido esperanza y dignidad. Se arrodilló frente a Isabel, tomando las manos de su hija mayor entre las suyas. Las manos de la niña, una vez suaves y cuidadas, ahora mostraban callos y pequeñas heridas de trabajo que ningún niño de 12 años debería realizar. «Hija mía», murmuró Dolores con voz que luchaba por mantenerse firme, «vas a tener que cuidar de tus hermanos mientras mamá va al pueblo. Carmen está muy enferma y necesita medicina que solo puedo conseguir allí». Isabel asintió con la seriedad prematura de quien ha aprendido que la supervivencia familiar depende de su madurez forzada. «¿Cuánto tiempo estarás fuera, mamá?»,
preguntó con voz que traicionaba el miedo que trataba de ocultar por el bien de sus hermanos menores. Volveré antes del anochecer, prometió Dolores, aunque ambas sabían que ese era un compromiso que las circunstancias podrían hacer imposible de cumplir. Si no regreso antes de que se ponga el sol, quiero que tomen a Carmen y Diego y vayan a la cueva que está detrás de la cabaña. Allí estarán más seguros. Carmen, a pesar de su fiebre y debilidad, se las arregló para abrazar a su madre. «Mamá, no te vayas», susurró con voz ronca. «Estoy mejor. No necesitamos la medicina». Su intento valiente de sacrificarse por el bienestar familiar partió el corazón de Dolores, pero también fortaleció su resolución de hacer lo que fuera necesario para salvar a su hija. Miguel y Diego se aferraron a las faldas de su madre como si pudieran físicamente impedirle partir. Sus caras mostraban el tipo de terror que solo los niños que han perdido un padre pueden experimentar cuando el padre sobreviviente se prepara para un viaje peligroso. Habían aprendido que las despedidas podían ser permanentes, que las promesas de regresar a veces no se cumplían. «Cuiden de su hermana», les dijo Dolores, besando a cada uno en la frente con la intensidad de quien no sabe si tendrá otra oportunidad de hacerlo. «Sean valientes, sean fuertes. Y recuerden que sin importar lo que pase, mamá los ama más que a su propia vida». Con esas palabras colgando en el aire matutino como una bendición y una despedida, Dolores comenzó a caminar por el sendero estrecho que llevaba al pueblo. Sus piernas, debilitadas por días de ayuno voluntario para que sus hijos pudieran comer las pocas raciones disponibles, temblaron con cada paso. Su cabeza se mareaba periódicamente, obligándola a detenerse y apoyarse contra rocas o árboles para recuperar el equilibrio. Cochise observó todo esto desde su posición oculta, sintiendo como si estuviera viendo una repetición de tragedias que había presenciado demasiadas veces en su vida. La desesperación en los ojos de la mujer, la valentía forzada de los niños, la atmósfera de familia al borde del colapso total, todo le recordaba momentos de su propia historia que había tratado de olvidar. Durante media hora siguió a Dolores a distancia prudente, manteniéndose invisible mientras observaba su progreso cada vez más lento por el sendero rocoso. Era evidente que la mujer estaba al límite de sus fuerzas físicas, que cada paso requería un esfuerzo de voluntad que superaba las capacidades normales de su cuerpo debilitado. Cuando la vio tropezar por tercera vez, casi cayendo por completo antes de lograr recuperar el equilibrio, Cochise supo que no llegaría al pueblo. Su experiencia con víctimas de inanición le había enseñado a reconocer los signos de colapso inminente, y esta mujer mostraba todos los síntomas de alguien que había empujado su cuerpo más allá de sus límites sostenibles. Sus predicciones se confirmaron cuando, después de caminar apenas una hora desde la cabaña, Dolores finalmente se desplomó junto a un árbol de mezquite. Su cuerpo simplemente se negó a continuar. Sus piernas se doblaron bajo su peso, y se encontró sentada en la arena caliente del desierto con la cabeza dando vueltas y la visión borrándose en los bordes. Fue en ese momento de completa vulnerabilidad y desesperación cuando escuchó pasos acercándose. Su primer instinto fue terror puro. En esa región desolada, encontrarse con extraños raramente terminaba bien para una mujer sola y obviamente vulnerable. Bandidos, soldados desertor, comerciantes sin escrúpulos, cualquier número de peligros podrían estar acercándose en la forma de esos pasos. Cuando levantó la vista, preparándose para lo peor, vio algo que no había esperado, un hombre apache de presencia imponente, que la observaba con ojos que a pesar de su fiereza natural, mostraban algo que no había visto en mucho tiempo, compasión genuina sin expectativas o condiciones. Cochise se había debatido internamente durante los minutos que tomó tomar la decisión de rebelarse. Ayudar a una mujer mexicana podría traer complicaciones que su vida ya no necesitaba. Podría ser acusado de secuestro si alguien los veía juntos. Podría ser casado por soldados que interpretarían mal sus motivos.
Podría estar caminando voluntariamente hacia problemas que destruirían la frágil paz que había construido alrededor de su soledad. Pero mirando a esta mujer desplomada, viendo en ella ecos de todas las madres que había conocido y perdido, no pudo obligarse a caminar, alejándose de alguien que necesitaba desesperadamente ayuda. Las enseñanzas de su madre, grabadas en su corazón desde la infancia, le habían enseñado que ayudar a los necesitados era el camino hacia la sanación del alma, y su alma había estado necesitando sanación durante demasiado tiempo. Se acercó lentamente, manteniendo sus manos visibles y su postura no amenazante. Su experiencia le había enseñado que las personas desesperadas podían reaccionar impredeciblemente al ser sorprendidas, y no quería asustar a esta mujer más de lo que probablemente ya estaba asustada. «Señora», dijo en español, con acento apache marcado pero comprensible, su voz grave pero cuidadosamente modulada para sonar lo menos amenazante posible. «Necesita agua, necesita descansar. Si continúa en su condición, no llegará a donde va». Dolores lo miró con una mezcla de miedo, esperanza y confusión que le partió el corazón. Sus ojos, vidriosos por la deshidratación y el agotamiento, lucharon por enfocarse en su rostro mientras trataba de determinar si este encuentro inesperado representaba salvación o una nueva forma de peligro. «Mis hijos», murmuró con voz ronca y quebrada, «están solos. Necesitan medicina. Necesitan comida». Sus palabras salieron en fragmentos disconnected, testimonio de un estado mental afectado por la deshidratación severa y el estrés extremo. Cochise se arrodilló lentamente junto a ella, movimientos deliberadamente calmados para no provocar pánico. De su bolsa de cuero, extrajo una cantimplora llena de agua fresca de manantial que había recolectado esa mañana en las montañas. Sin palabras innecesarias, sostuvo la cantimplora a sus labios, permitiéndole beber pequeños sorbos mientras apoyaba gentilmente su cabeza para prevenir que se ahogara. El agua era lo más delicioso que Dolores había probado en días. Era fresca, pura, con el sabor mineral ligero de agua que había corrido sobre rocas durante milenios. Cada sorbo parecía traer vida de vuelta a su cuerpo deshidratado, claridad a su mente confundida, esperanza a su corazón desesperado. «Gracias», susurró cuando había bebido suficiente para poder hablar coherentemente. «No sé por qué me ayudas, pero gracias». Sus ojos, ahora más claros, estudiaron el rostro de este extraño que había aparecido como un milagro en su momento más desesperado. «¿Cuánto tiempo sin comer?», preguntó Cochise directamente, sus años de experiencia permitiéndole evaluar rápidamente su condición física. Podía ver los signos de desnutrición prolongada en su piel pálida, en la forma como sus ropas colgaban de un cuerpo que había perdido demasiado peso demasiado rápidamente. 3 días, admitió Dolores, viendo no razón para mentir a alguien que acababa de salvar su vida. Tal vez 4. He estado guardando toda la comida para mis hijos. Su honestidad brutal sobre su sacrificio maternal tocó algo profundo en el corazón de Cochise. «¿Dónde están sus hijos ahora?», preguntó. Aunque ya conocía la respuesta por su observación previa, quería escuchar la historia desde su perspectiva, entender completamente la situación antes de decidir cómo proceder. «En la cabaña», respondió Dolores, gesticulando débilmente en la dirección de donde había venido. «Carmen está enferma. Tiene fiebre y tos. Necesita medicina que no puedo costear. Iba al pueblo a pedir ayuda». La humillación de admitir que iba a mendigar coloreó sus mejillas, pero la desesperación por sus hijos era más fuerte que su orgullo personal. Cochise estudió su rostro durante largos momentos, leyendo en él una historia de pérdida, lucha y amor maternal que superaba cualquier obstáculo. En sus ojos vio el mismo tipo de determinación férrea que había admirado en su propia madre, la misma disposición a sacrificar todo por el bienestar de los hijos.
no llegará al pueblo en su condición, declaró con la autoridad de quien había visto muchas víctimas de inanición. Y sus hijos la necesitan viva, no muerta en el desierto por orgullo. Sus palabras fueron directas pero no crueles, cargadas de verdad práctica en lugar de juicio moral. Sin esperar respuesta, Cochise se puso de pie y extendió sus brazos hacia ella. La llevaré de vuelta con sus hijos, anunció con determinación que no admitía discusión. Después traeré medicina y comida. Dolores vaciló por un momento, su mente luchando entre la desconfianza cultural arraigada y la necesidad desesperada de ayuda. Pero cuando intentó ponerse de pie por su cuenta y sus piernas se negaron a sostenerla, la realidad de su situación se impuso sobre sus prejuicios. Cochise la cargó en sus brazos con la misma facilidad con que habría cargado a un niño, su fuerza física evidente, pero empleada con gentileza extrema. Era la primera vez en meses que Dolores se había sentido completamente segura, protegida por alguien más fuerte que ella, en lugar de ser ella quien protegía a otros más vulnerables. El viaje de regreso a la cabaña fue marcado por un silencio que gradualmente se transformó de incómodo a contemplativo. Dolores, envuelta en los brazos fuertes de este extraño, que había aparecido para salvarla, encontró su mente divagando hacia preguntas que no se había permitido considerar durante meses de supervivencia básica. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué arriesgaba su propia seguridad para ayudar a una familia de extraños? ¿Qué había en sus ojos que hablaba de pérdidas comparables a las suyas? Cochise, mientras caminaba con paso firme pero cuidadoso hacia la cabaña, se encontró luchando con emociones que había tratado de suprimir durante 3 años. La sensación de tener a alguien dependiendo de él nuevamente, de ser necesario para la supervivencia de otros, despertó instintos protectores que había enterrado junto con su familia. Por primera vez desde la masacre, se sintió como algo más que un fantasma vagando sin propósito por el desierto. Cuando llegaron a la vista de la cabaña, los 4 niños corrieron hacia ellos con gritos de alivio y alegría que resonaron por todo el valle. Isabel lideró la carga, seguida de cerca por Miguel y Diego, mientras Carmen se las arregló para ponerse de pie y caminar tambaleándose hacia su madre regresada. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaron al unísono, sus voces cargadas de la alegría pura de niños que habían temido perder al único padre que les quedaba. Se reunieron alrededor de Cochise, que aún cargaba a su madre, sin mostrar miedo hacia este extraño que había traído a casa al miembro más importante de su familia. Cochise bajó cuidadosamente a Dolores, observando con fascinación la reunión familiar. La forma en que los niños se aferraron a su madre, la manera en que ella los abrazó como si fueran lo más precioso del mundo, la evidente devoción mutua que existía entre ellos. Todo esto despertó recuerdos dolorosos, pero también algo parecido a la esperanza. «Niños», dijo Dolores con voz aún débil pero llena de amor, «este señor me ayudó cuando me desmayé en el camino. Le debemos nuestra gratitud». Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para explicar la situación sin alarmar a los niños sobre cuán cerca había estado de no regresar nunca. Isabel, con la intuición madura que había desarrollado como hermana mayor responsable, estudió a Cochise con ojos que evaluaban tanto su carácter como sus intenciones. «Gracias por traer a mamá a casa», dijo con formalidad que contrastaba con su edad. «¿Cómo podemos pagarle por su bondad?». La pregunta inocente de la niña tocó algo profundo en el corazón de Cochise. Durante años había vivido sin propósito, sin conexiones, sin razones para levantarse cada mañana más allá de la supervivencia básica. Pero mirando a estos niños, viendo la necesidad desesperada en sus ojos hambrientos, sintió el primer destello de propósito que había experimentado desde la pérdida de su propia familia. «No necesitan pagarme nada», respondió con voz más suave de lo que había usado al hablar con adultos en años. «Pero sí necesitan comida y medicina. Espérenme aquí. Volveré antes de que se ponga el sol». Sin más explicaciones, Cochise se adentró nuevamente en el desierto, pero esta vez su propósito era diferente.
Ya no cazaba simplemente para su propia supervivencia. Cazaba para proporcionar vida a una familia que había comenzado a importarle más de lo que se atrevía a admitir. Las horas que siguieron fueron las más largas que la familia había experimentado en meses, pero por primera vez estaban llenas de esperanza en lugar de desesperación. Dolores usó el tiempo para descansar y recuperar algo de fuerza, mientras sus hijos la cuidaban con una devoción que hablaba de cuánto habían temido perderla. Carmen, a pesar de su fiebre persistente, parecía haber mejorado ligeramente desde el regreso de su madre. La tensión y el miedo que habían exacerbado su condición se habían reducido, permitiendo que su cuerpo joven comenzara a luchar más efectivamente contra la enfermedad que la había estado consumiendo. Miguel e Isabel trabajaron juntos para mantener el fuego encendido y preparar la cabaña para el regreso prometido de Cochise. Diego el menor se sentó junto a su madre, aferrándose a su mano como si pudiera evitar que se fuera nuevamente a través del contacto físico constante. Pueden imaginar la sensación de alivio y gratitud que sintió Dolores al ver a este extraño regresar con comida para sus hijos hambrientos. Cuando el sol comenzó a declinar hacia las montañas occidentales, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que prometían una noche hermosa, la silueta de Cochise apareció nuevamente en el horizonte. Esta vez no venía con las manos vacías. Cargaba sobre sus hombros un venado joven recién cazado, y en una bolsa de cuero llevaba una variedad de plantas medicinales y comestibles que había recolectado durante su expedición. Los niños observaron con fascinación y hambre, mientras Cochise trabajaba con eficiencia experta para preparar la comida. Sus movimientos eran precisos, económicos, hablando de décadas de experiencia viviendo de la tierra. No había desperdicio en sus acciones, no había movimientos innecesarios. Cada corte de cuchillo, cada giro de la carne sobre el fuego, estaba calculado para maximizar la nutrición y el sabor de la comida que estos niños necesitaban desesperadamente. Mientras la carne se asaba, llenando el aire con aromas que hicieron que los estómagos de toda la familia rugieran de anticipación, Cochise comenzó a preparar medicinas para Carmen. De su bolsa extrajo plantas que Dolores no reconoció, hojas secas con fragancias curativas, raíces que emanaban olores fuertes, pero no desagradables, cortezas que prometían alivio para dolores y fiebres. Esta es corteza de sauce blanco, explicó mientras trituraba la corteza seca entre dos piedras. Reducirá la fiebre de la niña y aliviará su dolor. Sus manos trabajaban con destreza, mientras añadía otras hierbas a la mezcla. Y esto es echinacea, fortalecerá su cuerpo para luchar contra la enfermedad. Carmen observaba con ojos brillantes de fiebre, pero llenos de curiosidad, mientras Cochise preparaba su medicina. A pesar de su malestar, había algo en la presencia tranquila de este hombre que la hacía sentir segura, protegida de una manera que no había experimentado desde la muerte de su padre. ¿Cómo aprendiste sobre estas plantas?, preguntó Isabel con la curiosidad intelectual que había heredado de su padre. Su pregunta mostraba no solo interés genuino, sino también el tipo de evaluación cuidadosa que había aprendido a hacer de todos los adultos que entraban en sus vidas. Mi madre era curandera de nuestra tribu, respondió Cochise, sin apartar la vista de su trabajo. Me enseñó que un guerrero que no puede sanar es solo la mitad de lo que debe ser. Sus palabras llevaban el peso de enseñanzas ancestrales y experiencia personal dolorosa. Cuando la medicina estuvo lista, Cochise se acercó a Carmen con movimientos lentos y no amenazantes. Esto va a tener sabor amargo, le advirtió con gentileza, pero te ayudará a sentirte mejor. ¿Puedes ser valiente y beberlo todo? Carmen asintió con determinación que velaba su edad, confiando instintivamente en este extraño que había traído esperanza a su familia. Bebió la infusión sin quejarse, haciendo muecas por el sabor, pero manteniéndose firme hasta terminar toda la dosis. Mientras tanto, la carne había terminado de cocinarse,
llenando el aire nocturno con aromas que despertaron apetitos que habían estado dormidos por días de privación. Cochise cortó porciones generosas para cada miembro de la familia, asegurándose de que los niños recibieran las partes más tiernas y nutritivas. La primera comida completa que habían tenido en semanas se consumió en silencio reverencial. Cada bocado era saboreado como el milagro que representaba. Cada sabor celebrado por paladares que habían olvidado lo que significaba estar satisfechos. Dolores observaba a sus hijos comer con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, viendo cómo el color regresaba lentamente a sus rostros demacrados. Miguel, después de comer su porción, se acercó tímidamente a Cochise. «Señor», dijo con la formalidad que había aprendido era apropiada al dirigirse a los adultos, «¿puedo preguntarle algo?» Cochise asintió, viendo en los ojos del niño una seriedad que hablaba de responsabilidades prematuras. «¿Qué quieres saber? ¿Volverá mañana?», preguntó Miguel con voz que traicionaba la vulnerabilidad detrás de su fachada madura. «¿O esto es solo por hoy?». La pregunta directa del niño tocó algo profundo en el corazón de Cochise. Durante 3 años había vivido sin compromisos, sin responsabilidades hacia otros, sin razones para estar en cualquier lugar específico en cualquier momento dado. Pero mirando a este niño que había tenido que crecer demasiado rápido, viendo la esperanza cautelosa en sus ojos, sintió el primer impulso genuino de formar conexiones duraderas que había experimentado desde la pérdida de su propia familia. «Volveré», prometió con solemnidad, que convirtió sus palabras en un voto sagrado. «Mientras me necesiten, volveré». Diego, que había estado observando la interacción con fascinación silenciosa, finalmente encontró el valor para acercarse al hombre que había salvado a su familia. Sin palabras, extendió su pequeña mano hacia Cochise, un gesto de confianza tan puro y sin pretensiones que partió el corazón del guerrero apache. Cochise tomó la mano diminuta en la suya, sintiendo la fragilidad de los huesos pequeños, la suavidad de la piel que aún no había sido endurecida por el trabajo manual. «¿Cómo te llamas, pequeño guerrero?», preguntó con voz más suave de la que había usado para hablar con otro ser humano en años. «Diego», susurró el niño, su timidez natural luchando contra su curiosidad, sobre este extraño que había traído comida y medicina a su familia. «¿Eres un indio de verdad?». La pregunta inocente arrancó una sonrisa genuina del rostro de Cochise, la primera sonrisa real que había experimentado en años. «Soy apache», confirmó. «Y tú eres un niño mexicano muy valiente». «¿Los apache comen niños?», preguntó Diego, con la seriedad total que solo los niños pequeños pueden lograr al hacer preguntas sobre temas que los adultos considerarían absurdos. La risa que escapó de los labios de Cochise fue como música después de años de silencio. «No», respondió con humor genuino. «Los apache protegen a los niños, especialmente a los valientes como tú». Esa noche, mientras los niños se preparaban para dormir con los estómagos llenos por primera vez en semanas, Dolores y Cochise se sentaron junto al fuego que él había mantenido encendido. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión mutua que trascendía las barreras culturales y lingüísticas. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó finalmente Dolores, su voz apenas un susurro en la quietud nocturna. «Tu pueblo y el mío han sido enemigos durante generaciones. No tenías obligación de salvarnos». Cochise contempló las llamas durante largo tiempo, antes de responder, organizando pensamientos y emociones que había mantenido enterrados durante años. «Porque veo en tus ojos el mismo dolor que veo en los míos cada mañana cuando me reflejo en el agua», dijo finalmente. «Porque estos niños merecen la oportunidad de crecer, de conocer la alegría, de vivir sin miedo constante». Hizo una pausa, luchando con memorias que aún tenían el poder de desarmar su compostura. «Y porque tal vez ayudándolos
pueda encontrar algo de paz para mi propia alma, que ha estado en guerra consigo misma durante demasiado tiempo. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Dolores. Durante meses había sentido que estaba completamente sola en el mundo, que no había nadie que pudiera entender la magnitud de su lucha diaria contra la desesperación y el hambre. Pero este hombre, este supuesto enemigo de su pueblo, había demostrado más compasión y comprensión que cualquier persona de su propia cultura. Mi esposo murió en las minas hace 6 meses, le contó, sintiendo que podía confiar en él con la historia completa de su tragedia. Un derrumbe se llevó a 12 hombres, incluyendo a Roberto. Desde entonces hemos estado completamente solos. Su familia me culpó por no tener dinero para mantener a los niños, como si fuera mi responsabilidad personal reemplazar el sueldo que él traía a casa. Cochise asintió con comprensión que venía de experiencia personal similar. La gente a menudo culpa a otros por tragedias que nadie pudo controlar, observó con sabiduría ganada a través del sufrimiento. Es más fácil que aceptar que el mundo a veces es injusto sin razón aparente. ¿Tú también perdiste familia?, preguntó Dolores, leyendo en sus ojos una tristeza que reconocía demasiado bien. Mi esposa y mi hijo, respondió Cochise, su voz volviéndose apenas audible. Los soldados mexicanos atacaron nuestro poblado hace 3 años. Yo estaba cazando en las montañas. Cuando regresé, encontré solo cenizas y muerte. Sus manos se cerraron en puños involuntarios al recordar ese día que había cambiado su vida para siempre. El silencio que siguió fue cargado de comprensión mutua y dolor compartido. 2 personas que habían perdido todo lo que amaban, que habían sido marcadas por tragedias que estaban completamente fuera de su control, que habían aprendido a sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para destruir a los débiles y los vulnerables. ¿Cómo se llamaban?, preguntó Dolores suavemente, entendiendo instintivamente que hablar de los muertos a veces ayudaba a honrar su memoria. Ayana y Naalnish, respondió Cochise, y al pronunciar sus nombres en voz alta, por primera vez en años, sintió como si les estuviera dando vida nuevamente, aunque fuera solo por un momento. Ella tenía tu edad cuando murió. Él habría tenido la edad de Miguel ahora. Las lágrimas corrieron silenciosamente por las mejillas de ambos mientras contemplaban las llamas que danzaban entre ellos, cada uno perdido en recuerdos de familias que habían sido arrancadas de sus vidas demasiado pronto. Pero había algo diferente en este dolor compartido, algo que lo hacía más soportable que el sufrimiento solitario que ambos habían cargado durante tanto tiempo. Los días siguientes establecieron una rutina que transformó la vida de toda la familia de maneras que habrían parecido imposibles durante aquellos momentos desesperados, cuando Dolores colapsó en el desierto. Cochise aparecía cada mañana temprano, siempre trayendo algo: carne fresca de sus cacerías nocturnas, plantas medicinales que había recolectado, materiales para reparar la cabaña, conocimientos para enseñar a los niños. Isabel se convirtió en estudiante entusiasta de las habilidades de supervivencia que Cochise compartía generosamente. Aprendió a identificar plantas comestibles y venenosas, conocimiento que podría salvar vidas si alguna vez se encontraban solos nuevamente. También aprendió técnicas básicas de rastreo y caza, habilidades que tradicionalmente habrían sido enseñadas solo a los niños varones, pero que Cochise consideraba esenciales para cualquier persona que viviera en territorio hostil. Carmen respondió dramáticamente a la medicina apache, su tos disminuyendo día a día hasta desaparecer completamente. Pero más importante que su recuperación física fue el desarrollo de una fascinación por el arte de la curación que Cochise había despertado en ella. La niña absorbía cada lección sobre plantas medicinales con una pasión que sugería que había encontrado su verdadera vocación en la vida. Miguel se adhirió a Cochise como una sombra, absorbiendo cada palabra de enseñanza sobre supervivencia en el desierto, técnicas de caza y filosofía apache sobre vivir en armonía con la naturaleza. El niño,
que había estado cargando el peso de ser el hombre de la casa desde la muerte de su padre, encontró en Cochise un modelo masculino que le enseñó que la verdadera fuerza venía de proteger y nutrir, no de dominar o destruir. Diego simplemente se enamoró del apache gentil que le contaba historias fantásticas cada noche y le tallaba pequeños juguetes de madera durante las tardes. Por primera vez desde la muerte de su padre, el niño tenía una figura paterna que llenaba el vacío que había estado carcomiendo su pequeño corazón. Dolores observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Cochise no solo había salvado sus vidas físicamente, había restaurado la esperanza en el futuro de sus hijos. Los veía florecer bajo su atención y cuidado, recuperando la alegría infantil que el hambre y la desesperación habían robado. Una tarde, mientras Cochise enseñaba a Miguel cómo hacer trampas para conejos, Dolores se dio cuenta de que había comenzado a esperar su llegada cada mañana con una anticipación que iba mucho más allá de la gratitud básica por la supervivencia. Su presencia había traído estabilidad y seguridad a sus vidas, pero también algo más personal y profundo, la primera vez en meses que se sentía como una mujer completa. No solo como una madre desesperada, luchando por mantener vivos a sus hijos. Fue Carmen quien primero verbalizó lo que todos habían comenzado a sentir, pero nadie se atrevía a expresar. «Mamá», le dijo una noche mientras preparaban juntas la comida que Cochise había traído. «¿Crees que Cochise se quedará con nosotros para siempre?» La pregunta inocente de la niña reveló la esperanza secreta que había estado creciendo en todos sus corazones como una planta delicada que temían exponer demasiado pronto a la luz directa. Dolores no supo qué responder inmediatamente. Tenía derecho a esperar que este hombre noble continuara sacrificando su libertad y recursos por una familia que no era técnicamente suya. Era justo que sus hijos se acostumbraran a una presencia que podría desaparecer en cualquier momento, dejándolos aún más devastados que antes. Sus dudas fueron respondidas esa misma noche cuando Cochise se acercó a ella después de que los niños se durmieran con los estómagos llenos y los corazones tranquilos. Su expresión era seria, pero sus ojos mostraban una determinación que ella no había visto antes. Una resolución que parecía haber estado construyéndose durante días de interacción con su familia. «Dolores», comenzó, su voz cargada de emoción contenida que luchaba por encontrar expresión adecuada. «Estos días con tu familia han despertado algo en mí que creí muerto y enterrado para siempre. Tus hijos han llenado un vacío en mi corazón que pensé que nunca podría ser sanado. Han traído luz a una existencia que había sido solo sombras y supervivencia». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas para expresar sentimientos que había mantenido reprimidos durante años. «Y tú», continuó, su voz volviéndose más suave, pero más intensa, «tú me has mostrado que es posible amar nuevamente, después de una pérdida devastadora, que el corazón puede sanar incluso de las heridas más profundas cuando encuentra la persona correcta para compartir esa sanación». Dolores sintió que su corazón se aceleraba, intuyendo las palabras que vendrían a continuación, pero sin atreverse a esperarlas completamente, temerosa de que sus deseos fueran tan fuertes que estuviera imaginando significados que no existían. «Quiero pedirte algo», declaró Cochise con solemnidad ceremonial que convirtió el momento en algo sagrado. «Pero necesito que sepas que lo hago con total respeto por tu autonomía y la de tus hijos. No quiero que sientas ninguna obligación hacia mí por la ayuda que he proporcionado. Eso fue dado libremente, sin condiciones, sin expectativas de reciprocidad». El silencio se extendió entre ellos mientras Dolores esperaba, su respiración contenida, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en la quietud nocturna. «Quiero ser parte de esta familia», declaró finalmente con voz que temblaba ligeramente por la intensidad de su emoción. «Quiero ser esposo para ti y padre para Isabel, Carmen, Miguel y Diego. Quiero protegerlos, proveer para ustedes
enseñar a los niños todo lo que sé sobre vivir con honor y fuerza. Quiero que crezcan sabiendo que hay alguien en el mundo que los ama incondicionalmente y que luchará hasta la muerte para mantenerlos seguros. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Dolores mientras contemplaba la propuesta más importante de su vida. Este hombre había aparecido como un milagro cuando todo parecía perdido. Había salvado no solo sus vidas, sino sus almas. Había demostrado más amor y dedicación en pocas semanas que muchos esposos mostraban en años de matrimonio convencional. Pero solo si tú me aceptas, añadió Cochise urgentemente, malinterpretando sus lágrimas como posible rechazo. Solo si todos me aceptan libremente, sin coerción, sin sentimientos de obligación. Quiero ser elegido por amor, no aceptado por necesidad. Sí, susurró Dolores, su voz cargada de emoción tan intensa que apenas podía hablar. Sí, queremos que seas parte de nuestra familia. Los niños te aman. Yo te amo. Ha sido la respuesta a oraciones que no me atrevía a hacer. El milagro que no sabía que necesitaba hasta que apareció en mi vida. La unión de Dolores y Cochise no fue marcada por ceremonias elaboradas, vestidos caros, o celebraciones que duraran días enteros. En lugar de eso, fue sellada por un compromiso profundo hecho bajo las estrellas infinitas del desierto, con los niños durmiendo pacíficamente cerca del fuego que simbolizaba el nuevo hogar que habían creado juntos a partir de las cenizas de sus vidas anteriores. Los meses siguientes trajeron transformaciones que habrían parecido milagrosas a cualquiera que hubiera conocido a la familia durante sus días más desesperados. Cochise utilizó su conocimiento íntimo del terreno para encontrar un valle oculto entre las montañas, un lugar secreto donde cuevas naturales podían convertirse en un hogar cómodo y permanente, lejos de los peligros de soldados, bandidos y la crueldad de una sociedad que no tenía lugar para familias que no encajaban en sus categorías establecidas. Con la habilidad natural de los Apache para trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella, Cochise transformó las cuevas en espacios habitables que rivalizaban con cualquier casa construida por el hombre. Creó habitaciones separadas para privacidad, instaló sistemas de ventilación que mantenían el aire fresco durante los meses calurosos del verano, estableció áreas de almacenamiento que mantendrían sus provisiones seguras durante los meses fríos del invierno. El agua era proporcionada por un manantial natural que emergía de las rocas, agua pura y fresca que sabía a vida misma. Jardines en terrazas fueron construidos en las laderas protegidas, donde plantas comestibles y medicinales crecían bajo el cuidado experto de Carmen, que había desarrollado un talento natural para la agricultura que complementaba perfectamente sus habilidades como curandera en desarrollo. Isabel floreció bajo la tutela de su nuevo padre, desarrollando habilidades de liderazgo que la prepararían para ser una mujer fuerte e independiente en un mundo que a menudo no valoraba esas cualidades en las mujeres. Cochise le enseñó no solo conocimientos prácticos sobre supervivencia y autosuficiencia, sino también la filosofía apache de respeto por toda la vida, de tomar solo lo necesario de la naturaleza, de encontrar fuerza en la comunidad y la familia. Miguel se convirtió en un rastreador experto bajo la guía de Cochise, pero más importante, aprendió los valores que harían de él un hombre honorable en cualquier cultura. Su padre adoptivo le enseñó que la verdadera masculinidad se medía por la capacidad de proteger y nutrir a los más vulnerables, no por la capacidad de dominar, intimidar o destruir a otros. Carmen desarrolló habilidades medicinales que rivalizaban con las de curanderos con décadas de experiencia. Su recuperación completa de la enfermedad que casi la mata había despertado en ella una pasión por ayudar a otros que sufrían condiciones similares. Bajo la tutela de Cochise,
aprendió no solo qué plantas usar para diferentes dolencias, sino también cómo combinar medicina tradicional apache con técnicas que había observado en médicos mexicanos, creando tratamientos más efectivos que cualquiera de las dos tradiciones por separado. Diego creció rodeado de amor incondicional, desarrollando una personalidad alegre y confiada que contrastaba dramáticamente con el niño asustado y hambriento que había sido apenas meses antes. En Cochise encontró no solo un padre, sino un amigo que valoraba su curiosidad natural, alimentaba su amor por las historias y aventuras, y le enseñaba que era seguro ser vulnerable, que pedir ayuda no era signo de debilidad, sino de sabiduría. Dolores se transformó de una mujer desesperada al borde de la muerte en una matriarca fuerte y segura que colideraba una familia próspera y amorosa. Su relación con Cochise se profundizó más allá de la gratitud inicial, floreciendo en un amor verdadero basado en respeto mutuo, valores compartidos, experiencias de vida que se complementaban, y una comprensión profunda de los dolores y alegrías del otro. 2 años después de aquel primer encuentro desesperado en el desierto, la familia había crecido con la llegada de un nuevo bebé, una niña que llevaba tanto la herencia apache de su padre como la fortaleza mexicana de su madre. La pequeña Ayana, cuyo nombre significaba flor eterna en lengua apache, representaba la renovación completa de dos vidas que habían encontrado esperanza cuando todo parecía perdido, amor cuando creían que sus corazones nunca sanarían, familia cuando pensaban que estarían solos para siempre. El valle donde vivían se había convertido en un refugio no solo para su familia inmediata, sino para otros que necesitaban ayuda desesperadamente. Cochise y Dolores habían desarrollado una reputación de compasión y generosidad que se extendía por toda la región, ayudando a familias necesitadas sin importar su origen étnico, proporcionando medicina a enfermos que no podían pagar tratamiento médico tradicional, ofreciendo refugio temporal a viajeros perdidos o en peligro. Su hogar se había convertido en un símbolo viviente de que el amor podía trascender las barreras culturales más profundas, sanar incluso las heridas más devastadoras y crear familias que eran más fuertes que aquellas unidas solo por sangre. Visitantes venían de pueblos lejanos para ver con sus propios ojos la familia interracial que había logrado lo que muchos consideraban imposible, verdadera armonía entre culturas que habían sido enemigas durante generaciones. Una tarde dorada, mientras observaba a sus hijos jugar junto al arroyo cristalino que corría cerca de su hogar, Dolores reflexionó sobre el viaje extraordinario que había llevado a su familia desde la desesperación más absoluta hasta la felicidad más completa. El sonido de la risa de los niños llenaba el aire como música celestial, recordándole que había momentos en la vida cuando los milagros eran tan reales como la tierra bajo sus pies. Cochise se acercó y se sentó junto a ella en el banco de madera que había construido especialmente para estos momentos de contemplación compartida, siguiendo su mirada hacia los niños que reían y corrían sin preocupaciones, seguros en el conocimiento de que eran amados incondicionalmente y protegidos por padres que harían cualquier sacrificio por su bienestar. ¿Alguna vez imaginas cómo habrían sido nuestras vidas si no nos hubiéramos encontrado aquel día?, le preguntó Dolores, acurrucándose contra su hombro fuerte, sintiendo la calidez de su cuerpo como una promesa constante de seguridad y amor. Cochise contempló la pregunta durante un momento, observando a Isabel enseñar a los pequeños cómo identificar plantas comestibles, viendo a Carmen preparar medicinas con la seriedad de una profesional experta, escuchando a Miguel contar historias que había aprendido de ambas culturas, sonriendo al ver a Diego perseguir mariposas con la alegría pura de un niño que nunca había conocido verdadero miedo. Creo que el destino siempre nos habría llevado el uno al otro, dijo finalmente con la convicción profunda de quien había encontrado su lugar exacto en el universo. Tal vez no en ese momento exacto,
Tal vez no en esas circunstancias precisas, pero estábamos destinados a encontrarnos. Dos almas heridas que necesitaban sanarse mutuamente. Dos historias incompletas que se volvieron una historia hermosa cuando se unieron en amor verdadero. Sus palabras resonaron con la profunda convicción de quien había encontrado no solo el amor romántico, sino su propósito verdadero en la vida. La familia que habían creado juntos no era solo un refugio personal contra las crueldades del mundo, sino un faro de esperanza que demostraba que las diferencias culturales podían ser superadas por el amor genuino, que la comprensión mutua podía florecer incluso entre pueblos que habían sido enemigos durante generaciones. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que protegían su valle como guardianes eternos, pintando el cielo con los mismos colores dorados y rojos que habían marcado aquel primer día cuando Cochise apareció como un milagro en la vida de Dolores, la familia se reunió para la cena como hacían cada noche. Era un ritual simple pero sagrado, que celebraba no solo la supervivencia física, sino la prosperidad espiritual, no solo la existencia básica, sino la abundancia de amor que había transformado 5 vidas separadas en una unidad inquebrantable. La historia de Dolores y Cochise se convirtió en leyenda en toda la región, contada de generación en generación como prueba viviente de que los milagros existen cuando los corazones están abiertos a recibirlos, de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados y bajo las circunstancias más desesperadas, de que una familia no se define por la sangre o la cultura, sino por el compromiso mutuo de cuidarse, protegerse y amarse sin condiciones ni reservas. En los años siguientes, cuando otros enfrentaran desesperación similar a la que una vez había consumido las vidas de Dolores y sus hijos, recordarían la historia de la mujer que estaba al borde de la muerte por hambre y el apache solitario que apareció para salvarla. Recordarían que incluso en los momentos más oscuros, cuando toda esperanza parece perdida y el futuro aparece como un abismo imposible de cruzar, el destino puede enviar ayuda de las fuentes más inesperadas, en las formas más sorprendentes. Y encontrarían fuerza en saber que el amor verdadero, el tipo de amor que construye familias indestructibles y sana corazones completamente rotos, nunca muere realmente. Solo espera pacientemente el momento perfecto para florecer nuevamente, para transformar vidas que parecían destinadas a la tragedia en historias de triunfo, que inspirarían a generaciones futuras a mantener la esperanza viva, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias que enfrentan.